Buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que puedan ver este video en el momento que lo puedan ver. Em, Me presento en este día de Shabbat delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat, originalmente instituido en las Escrituras, se entiende como el día de reposo del Señor, el día en el que Dios cesó de toda obra y bendijo el día, lo santificó, dice, y lo apartó para él. Pero entonces, algunos originalmente celebran el Shabbat de la tarde del viernes al sábado. ¿Por qué? Bueno, originalmente ese era el Shabbat en el que el Señor, eh, por así decirlo, eh, tenía encuentro con los ángeles de la presencia que estaban alrededor del trono. Ahora dice que el Shabbat, en el libro de Marcos, dice que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Por qué? Porque en Shabbat es cuando Dios crea y siempre está creando y haciendo prodigios, milagros, está protegiendo y resguardando a su pueblo. Entonces, es cuando Él se hace presente y el ser humano tiene que estar alerta, en expectativa, pendientes de cuándo es que el Creador se acerca y mira sobre los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para traer paz, para traer protección, para traer unidad, para traer sanidad, pero sobre todo para que estemos en comunión con Él, en paz y en armonía, al igual que los ángeles de la presencia. Entonces, hoy vamos a hablar, a ver si lo podemos entender un poquito, que si a mí me costó entenderlo, algo tan sencillo en un principio, yo deseo profundamente desde mi corazón de que los que puedan ver esto puedan entender también que sí existió un Shabbat original que era de viernes a sábado, pero luego cuando el Señor empieza a trabajar en la creación, ese Shabbat original pasó a ser el primer día de la semana y luego el Señor cesa de toda obra antes. ¿Cómo así? ¿Tenemos entonces 2 días de Shabbat continuos? Sí, tenemos 2 días de Shabbat, porque el Señor dice, yo santifiqué el día sexto y el día séptimo, que originalmente era Shabbat. Entonces, ¿cómo es que el Señor empieza la creación una tarde de Shabbat y finaliza en el día sexto y lo santifica? ¿Y cuál era ese día sexto? Bueno, pues vamos a ir a las escrituras. Originalmente, bueno, dije a las escrituras, hay cosas que el Señor dice que fueron quitadas de las escrituras y Dios maldice a aquellos que quitaron de su palabra para ocultarlos de los hijos, aquellos que queremos caminar en el entendimiento, en la obediencia y en la sabiduría del Creador. Pues entonces veamos. Vamos, he preparado una pequeña presentación, espero no extenderme mucho, quiero ser lo más precisa para que podamos entenderlos. Pero antes, eh, quiero entonar una pequeña adoración que me gusta mucho a nuestro Padre Celestial. Así que, bueno, vamos a entonarla y es Aleluya. A mi hijo le gusta mucho, a mi niña también, y hoy la quiero entonar. Así que en el nombre de Yahshua, Padre, recibe toda honra, gloria, alabanza y adoración, porque tú eres el único digno de recibir gloria y honra en tu santo día. Gracias te doy, Padre amado,
por la oportunidad que me das de conocer estas cosas que no han sido mostradas antes o que sí lo has hecho, pero mucho pueblo no ha creído. Hoy yo levanto mi mano, Señor, en agradecimiento por mostrarme estas cosas y por permitirme hablar de ellas. Gracias te doy, bendito Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, nuestro Rey. Padre, yo te quiero hablar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Yahweh. No importa dónde pueda estar, valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Quiero leer un poco antes de entrar el Salmo 4. Mira qué impresionante lo que dice el Salmo 4, versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Y en el 2 dice, sepan pues que Yahweh hizo apartar al piadoso para sí. Yahweh oirá cuando yo a él clame. Tiemblen y no pequen. Conversen en su corazón sobre su cama y desistan. ¿Desistan de qué? Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Yahweh. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. Tuviste alegría en mi corazón, más que la que tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Yahweh, me harás estar confiado. Me gusta cuando dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira. Muchos estamos viviendo en un sistema de error, en una mentira que el enemigo ha fraguado en contra de la creación, de la perfecta creación, de la perfecta voluntad, de la perfecta palabra de Dios, creando eh, disensión, creando división, creando confusión en lo que es la voluntad de Dios, en lo que es la voluntad del Creador. ¿Cómo creamos o cómo eh, volvemos la honra de Elohim en infamia?
cuando decimos que la palabra de Yahweh quedó abolida. Juan capítulo 1:1 dice, en el principio estaba Dios y Dios era el verbo y el verbo era Elohim. ¿Qué es el verbo? Es la palabra de Dios revelada a los hombres, inspirada y escrita por ellos. Lo que fue entregado a los pies del monte Sinaí a Moisés no es la ley mosaica, no es la ley de Moisés, es la palabra, es la voluntad del Creador. Por tanto, hoy todos aquellos que enseñan a tropezar y a caer al pueblo de Dios, enseñando que la palabra de Dios, que la voluntad del Creador quedó abolida, dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Yo no quiero ser llamada pequeña delante del reino de los cielos. Y creo que todos aquellos pastores, profetas, ministros, evangelistas que enseñan a pecar, a desviar al pueblo de Dios de su voluntad, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Hoy es un día grande. ¿Por qué? Porque el Señor nos instituyó el toque de shofar en ciertas temporadas. Y vamos a ir directamente, ahora sí, quiero compartir, ah, quiero compartir mi pantalla. A ver, y vamos a entrar en la presentación que hemos preparado. Así que vamos para allá. Quiero minimizar esto para que no se vea. Ok. Hemos preparado una pequeña infografía, por así decirlo, y vamos a leer. ¿Qué es el shofar? Hoy yo vengo a hablarles de los días de la creación y de los días que el Señor me ha señalado como el principio de la creación y como el día en el que Él cesó toda obra y bendijo ese día y reposó en Él. Pero lo vamos a ir viendo paso a paso. No sin antes, las Escrituras dicen que en Salmos 81:2-4, de que toquemos el shofar en la luna nueva, en la luna llena y en nuestras festividades solemnes, en los días de nuestra alegría. ¿Qué es el shofar entonces? El shofar es conocido como un cuerno de carnero. Es identificado también como trompetas. Nos recuerda al carnero que Abraham ofreció como sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Nos recuerda así también la fe heroica de los padres de nuestro pueblo, nuestros patriarcas, quienes nos dieron ejemplos de la más alta devoción a Elohim, al Creador, Yahweh, de la que el hombre es capaz. Quiero aclarar un poco el tema del nombre de Yahweh, porque muchos han conocido el nombre traducido del hebreo al español como Jehová o en inglés Jehová. Sin embargo, el Señor dice el nombre que fue revelado a los pies del monte cuando Moisés insistía y le decía en nombre de quién yo voy a presentarme ante Faraón. Y ese nombre el Señor se le revela como Yahweh, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, de allí viene el nombre de Yahweh, el original en hebreo, la pronunciación que se le fue entregada a Moisés a los pies del monte Sinaí. Ahora, el shofar tiene una pronunciación como shofar o shofar. Su origen es hebreo. Dice que es un cuerno de carnero que se toca durante el mes de Elul en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es conocido como el fin de año y principio de año.
el trance entre la última cena y el año nuevo, por así decirlo. Entonces, principio de año, también el shofar es llamado a que lo toquemos en cada luna nueva, en cada luna llena, cuando el sol, la luna y la tierra se unen y están en perfecta alineación. Ahí es ahí cuando tenemos lo que es la luna llena. Eh, es el principio de año, dice, y en Yom Kippur, en el día de la aflicción de Adán, como que en Yom Kippur, el día de la aflicción de Adán, pues sí, hubo un día desde el principio de la creación en el que el Señor fue creando y hubo un día en el que Adán cayó de la gracia del Señor, desobedeciendo la instrucción que se le había dado. Y entonces, luego después, Adán se afligió y los ángeles que habían sido colocados alrededor del huerto vieron la aflicción de Adán, elevaron la plegaria, la llevaron delante del Creador y entonces el Señor instituye un día de Yom Kippur, un día de juicio por la liberación de Adán. Y hoy en día ese tiempo de liberación, ese tiempo de juicio viene a ser cuando nosotros en nuestra condición pecaminosa y caída nos afligimos por la opresión del enemigo, por los ataques, por las guerras, por las conspiraciones que se levantan en contra del pueblo de Dios. No voy a decir por ahora el pueblo judío, porque no es el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Todos somos un cuerpo, un engranaje. Tan solo el pueblo judío es una de las partes de la descendencia de los hijos de Jacob, llamados a ser Israel. Pero hubieron 12 hijos adicionales sumando a la mujer, porque hubo un parto gemelar, un parto de gemelos, que fue Zebulón y Dina, si mal no recuerdo. Ellos nacieron juntos. Eh, Así que en total fueron 13 hijos, una mujer en medio de ellos. Quizás Jacob tuvo otros hijos, pero de los que se menciona en las escrituras, exactamente estamos hablando de las 12 tribus del pueblo de Israel, eh, y entre ellos, una de las 12 tribus es este parto nacido de Lea. Lea tuvo a Zebulón y a Dina juntos, ellos eran gemelos. Y hay un contexto espiritual allí. Y también en el mes en el que ellos nacen hay un contexto espiritual. ¿Por qué? Porque es el mes de la doble porción, el mes en el cual el Señor, eh, estamos llamados a presentarnos delante de Él y a ser ungidos con la doble porción de la que se habla en las Escrituras, señalado también como la primogenitura dada a uno de los hijos de Jacob, debido a que el primero cayó de la gracia por descubrir la desnudez del padre, al convivir carnalmente, por así decirlo, con una de las esposas de Jacob, pues Rubén, al cometer este acto, cae y pierde la primogenitura. Entonces, el shofar, Dios lo estableció como mandato perpetuo en medio de su pueblo. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para pronunciarse a sí mismo. Por medio del toque del cuerno del carnero, se hace la voz visible de Elohim en medio de su pueblo. El shofar, el toque del shofar, es importante instituirlo en nuestras congregaciones, en los tiempos, aún en nuestros hogares, porque llegará el día, dice las Escrituras, en que el pueblo de Dios no va a tener un lugar físico donde reunirse debido a la opresión del enemigo, debido a las leyes que quieren implementar, que van en contra de la adoración del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios al que nosotros estamos llamados a obedecer y a servir. Entonces, en cada hogar creyente del Dios viviente de Abraham, debe de haber un shofar. Hoy por hoy, yo no tengo mi shofar de carnero, tengo uno que es imitación de plástico,
No lo puedo tocar en este momento por la hora, ¿verdad? Que son las 10 de la noche acá desde Nueva York. Sin embargo, eh, ahora mismo, antes de irme a mi trabajo mañana, yo voy a tocar el shofar en la calle. Y que la gente diga está loca, no me importa, porque los que amamos a Yahweh, no nos importa que nos llamen locos por hablar de estas cosas, porque el velo del pueblo de Israel tiene que ser rasgado. El pueblo de Israel hoy está disperso entre los mormones, entre los testigos, entre los pentecostales, entre los presbiterianos, adventistas, bautistas, metodistas. El pueblo de Dios está dividido, militando también en los católicos, porque aún allí hay gran pueblo, descendencia de Abraham en las naciones. Y Dios promete sacar al pueblo de Elohim de ahí. Donde el Señor los vaya a sembrar, donde los vaya a plantar, solo Él lo sabe. Pero hoy yo vengo a decirte de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está en medio de su pueblo. Sí, como en el principio dice, por un tiempo la presencia de Elohim estuvo separada, apartada del pueblo de Israel, por así decirlo. Pero Dios promete derramar de su Santo Espíritu en los últimos tiempos, cuando el enemigo se quiere levantar y ha planeado la destrucción del pueblo. Dios promete ir por delante de su pueblo. Así que por medio del toque del cuerno del carnero, se hace la voz visible de Elohim en medio de su pueblo para quebrantar y ahuyentar las fuerzas de las tinieblas. Es un símbolo, el shofar es un símbolo de arma, de autoridad y de guerra espiritual que el Dios de Abraham instituyó por señal en medio de su pueblo para anunciar que Él va por delante, quitando toda impiedad, toda suciedad, toda levadura de las obras infortunas de la carne, de las obras de las tinieblas, porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad del mundo invisible, aquel que a nuestro ojo natural no lo podemos ver, pero que cuando Dios te abre el entendimiento y te abre el ojo espiritual, tú puedes ver lo que hay alrededor. Puedo decir como testigo de Yahweh, y digo testigo de Yahweh, ¿por qué? Porque estamos llamados a testificar de las cosas que Él nos habla, nos muestra, para que le compartamos a otros. Entonces, por eso digo, como testigo de Yahweh, porque el Señor me ha llamado a pronunciar y a proclamar estas cosas. Así que el Señor dice, Él está por delante de su pueblo. Vayamos entonces ahora. ¿Cuándo inició la creación? Vayamos ahí. Estas cosas escritas en la escritura no está, pero sí lo podemos entender cuando Yahweh habla y nos dice, por ejemplo, en Marcos 2:27, y Yahshua respondiendo a los fariseos les dijo, el día de reposo, señalado como Shabbat, algunos lo han traducido como sábado, se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Entonces, esto es una nota de revelación para los días de la restauración del orden de las cosas. Así dice el Señor, en cuya presencia estoy. La creación inició una tarde de Shabbat. Si hemos entendido que la tarde de Shabbat nace con la caída del sol del día viernes al día sábado, entonces ese pasó a ser
Era el Shabbat original en el que Elohim se reunía con los hijos de él. Pero a la vez dijo, hágase la luz. Y al decir hágase la luz, dice Génesis, vamos a ir, dice Génesis, vamos a leerlo. En un principio creó Yahweh los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo el poderoso, haya luz y hubo luz. Entonces vino a ser la tarde y la mañana del día primero. Quiere decir entonces que el Shabbat original, cuando Elohim, Yahweh, dice, hágase la luz, y fue una tarde de Shabbat, de día viernes a día sábado, entonces tenemos acá el primer día de la creación, no el primer día del principio, el primer día de la creación, cuando Elohim estaba como en el principio. Entonces, de la tarde del viernes a la tarde del sábado, vendríamos a tener lo que es el día 1 de la creación. Entonces, luego, como las escrituras establecen, de tarde a tarde es el día desde que se oculta hasta que sale y vuelve a ocultarse la luz por medio de la señal es del sol. Quiero ser muy cuidadosa al hablar en cuanto al tema del sol, la luna y las estrellas que fueron instituidas como señal de tiempos señalados para que podamos acercarnos y saber cuándo Elohim está cerca y en pro de su pueblo. Entonces, de la tarde del sábado a la tarde del día domingo, vendríamos a tener lo que es el segundo día de la creación. Luego, de la tarde del domingo, quiero que llevemos la secuencia, y si puedes anotarlo, anótalo, para que tú lo puedas entender y ver mejor. Dijimos, de la tarde del viernes a la tarde del sábado, que originalmente era un Shabbat, y el tiempo en el que Elohim siempre está haciendo cosas nuevas para su pueblo, entonces pasó a ser ese Shabbat original del principio, pasó a ser el día 1. Luego de la tarde del sábado al domingo, tendríamos el día 2 de la creación. En el día 2 de la creación, Yahweh manda a separar, dice, a ver, hizo el poderoso la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó el poderoso, dice, a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el día segundo. Entonces en el día 2, un día santo, llamados a presentarnos, porque hubo una separación de las aguas de arriba, de la expansión de arriba, y de las aguas de abajo, de las expansiones de abajo. Y los llamó a la expansión cielos, dice. Entonces, llegamos al día 3. El día 3 nace de la puesta del sol, de la tarde del lunes, perdón, de la tarde del domingo, hasta la tarde del día lunes, que vendría a ser el tercer día de la creación. Vayamos pues al día cuarto. ¿Qué ocurrió en el día cuarto? Se terminó de completar, por así decirlo, el establecimiento de la luz, cuando el Señor instituye las lumbreras mayor y menor, como el sol, la luna y los conectores de ellas, que también son las estrellas. Otros los hemos conocido como los planetas. Los planetas eh, fueron creados entonces en el día cuarto de la creación. ¿Y cuándo fue ese día cuarto de la creación? Siguiendo la secuencia, entonces vayamos. De la tarde del martes a la tarde del miércoles, de la tarde del martes
de lunes a la tarde del martes, tendríamos el día cuarto de la creación. Lo tenemos acá en la pantalla. Recapitulando, de tarde de viernes a sábado, día 1. De tarde de sábado a domingo, día 2. De tarde de domingo a tarde de lunes, día 3. De la tarde del martes, de la tarde del lunes a la tarde del martes, de lunes a martes, tendríamos el día cuarto. Ahora vayamos entonces, ¿qué ocurrió durante estos 4 días? El establecimiento de la luz, la separación de las expansiones de los cielos de arriba y de los cielos de abajo, por así decirlo. En el día 3 vino los mares que se separaran, el Señor puso portales, puertas, dice, y le dijo al mar, hasta aquí llegarás. Y entonces, y descubrió la tierra seca. Y luego, después de descubrir la tierra seca, mandó a que de la tierra hubiera todo fruto y semilla que produjera la tierra. Luego, en el día quinto, vino a esparcirse lo que es el ADN de Elohim. Después de haber instituido las señales de la luz por medio del sol, la luna y las estrellas, entonces empieza a esparcirse el ADN y en el día quinto el Señor manda y le dice a las aguas que creen enjambres de toda, a ver, lo vamos a leerlo. Y dijo el poderoso, produzcan las aguas enjambres de almas vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó el poderoso las grandes ballenas y toda alma viva que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Yahweh que era bueno. Entonces dijo, los bendijo, diciendo, fructifiquen, fructifiquen y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el día quinto. Hay un texto bíblico, no recuerdo ahorita la cita bíblica, pero creo que lo tengo por acá, donde dice, eh, y todo lo que respire, alabe a Yahweh. ¿Cuándo entonces empezó eh, a crear una hábitat por medio del respirar? ¿Los peces respiran? Sí, en su hábitat ellos respiran. Y cuando son sacados del agua y colocados fuera en nuestra hábitat, el pez deja de respirar y empieza a asfixiarse. Entonces, hay vida en los peces, en las bestias marinas, sí hay vida. Hay ADN de Elohim en los animales. La palabra lo dice, el Salmo lo dice. Y todo lo que respire, alabe a Yahweh. Las aves en los cielos respiran. Claro que respiran. Los animales, los seres vivos. Entonces, ¿qué ocurrió? En el día quinto, de la tarde del martes a la tarde del miércoles, vendríamos a tener lo que es la expansión del ADN de Elohim, trayendo a todo ser que respire en el día quinto. Perdón que lo hable de esta forma, porque es que vamos a entender la creación del Eterno. Entonces, ¿qué ocurrió después del día quinto? De la tarde del miércoles, que era el día quinto, a la tarde del jueves, entonces vendríamos a tener que el día sexto de la creación. ¿Y qué ocurrió en el día sexto de la creación? Fueron creados todos los seres vivos, los animales, las bestias que se arrastran en nuestra hábitat, que son de nuestra hábitat.
¿Y qué ocurrió? Luego el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuándo fue ese día sexto entonces? De la tarde del miércoles a la tarde del jueves. Vendríamos a tener lo que es el día sexto de la creación. ¿Qué ocurrió después entonces? Vamos a leerlo. Dice aquí, y vio el poderoso todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el día sexto. Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 2. Acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, el poderoso en el día sexto cesó toda su obra y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. ¿Cuándo vino a ser ese día entonces? De la tarde del día sexto, donde cesó toda la obra, a la tarde del día séptimo. Y vayamos de nuevo al orden. Si la creación comenzó una tarde de Shabbat y la palabra dice de que Elohim instituyó el Shabbat para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Y en Shabbat, él siempre está creando y haciendo cosas nuevas, cielos nuevos, tierra nueva, y siempre está haciendo cosas, sanidades, prodigios, milagros en Shabbat. Entonces, tiene lógica que Elohim haya iniciado la creación del mundo una tarde de Shabbat. Recordemos que antes de la creación del mundo, él estaba, él ya existía. Entonces, habían días antes de la creación del mundo donde él estaba. Pero al empezar la creación una tarde de Shabbat, entonces viene a ser de la tarde del viernes a la tarde del sábado. Y dijo el Señor, y fue la tarde y fue la mañana del día 1. Quiero recapitularlo. Entonces tenemos acá el día sábado como el día 1, el día primero de la creación, no del principio, de la creación. Luego tenemos de la tarde del sábado a la tarde del domingo, día 2. De la tarde del domingo a la tarde del lunes, día 3. De la tarde del lunes a la tarde del martes, día 4. De la tarde del miércoles, de la tarde del miércoles, perdón, de la tarde del martes a la tarde del miércoles, tendríamos entonces el día quinto. Y de la tarde del miércoles a la tarde del jueves, tendríamos el día sexto de la creación, donde Elohim cesó toda su obra y bendijo el séptimo día. ¿Y cuál fue ese séptimo día? De la tarde del jueves a la tarde del viernes, que originalmente era el día sexto del principio de la creación, de antes del principio, o sea, del tiempo del principio. A ver si me explico. Porque dijimos, está el tiempo del principio y el tiempo de la creación y el tiempo de la nueva creación en la cual nosotros estamos. Tenemos 3 tiempos. Y vendrá un cuarto tiempo donde todo se completa, cuando veamos la manifestación del Hijo del Hombre, venir, dice, en toda su gloria, en todo su esplendor, a gobernar y a regir las naciones con vara de hierro. Y será un tiempo, dice las Escrituras, el reino milenario, un tiempo de 1000 años, literalmente así lo dice las Escrituras, donde Él va a reinar y todos los que hayamos estado durante todo este tiempo haciendo su voluntad, reinaremos juntamente con Él. Pero recordemos, dice las Escrituras, todos aquellos que enseñen a mis pequeños a tropezar, aquellos que les enseñen a decir que la palabra de Elohim, que la ley, que la voluntad del Creador ya no está firme y fue abolida, entonces, ¿en qué estamos basando nuestras enseñanzas? Únicamente en, en la fuente de inspiración que recibieron los apóstoles. Y muchos han malinterpretado a Pablo viniendo a decir de que Pablo dijo que la ley ya estaba abolida. De ninguna manera. De ninguna manera, pues es la palabra de Dios, es la palabra de Yahweh.
escrita en las tablas sagradas que se le fueron entregadas a Moisés y que luego Moisés, pues, debido al celo que le provocó que el pueblo había ido en idolatría a otros dioses, destruyó las tablas, pero volvió a escribirlas bajo la dirección de Elohim, de Dios, Yahweh. Entonces, hay de aquellos que enseñen a los pequeños a que la ley de Dios está abolida. Será llamado, dice, pequeño en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué ocurrió antes de esa tarde de Shabbat cuando Elohim dijo, hágase la luz? Entonces veamos. Dice Apocalipsis 22, 13, 14. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así dice el Señor. La creación inició una tarde de Shabbat. Si la creación comenzó una tarde de Shabbat, ¿cuándo fue el día que el Señor estaba como en el principio entonces? ¿Cuándo era ese día? Pues era el día sexto. Dice la palabra de Elohim que el enemigo ha venido únicamente para matar, para robar y para destruir. Mas Él vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Entonces, antes de la tarde del séptimo día, cuando Elohim dijo, hágase la luz, en la creación, en los días de la creación o en los días creativos, como le llaman algunos, estaba el día sexto y Él estaba en el día sexto. Él estaba en el día sexto. Entonces, estamos llamados a participar de ese día del principio donde Él estaba y que también fue el día en el que cesó toda obra y descansó, porque Él no va a ir en contra de ese principio eterno. Él estaba ahí, Él está y está en medio y está al final. Por eso es una de las santas convocaciones que el Señor nos manda que nos presentemos, nos manda que nos presentemos al principio, en el primer día, es decir, en el primer día de la semana, a mitad de semana, dice, tendrán una santa convocación. Y en el día octavo, manda que nos presentemos delante de Él. Entonces, volvamos. Si el Shabbat originalmente instituido y dado a conocer por Elohim y dado a conocer por el pueblo escogido, Israel, era de tarde de viernes a sábado, entonces vayamos en reversa, por así decirlo. De la tarde del sábado a la tarde del domingo tendríamos el día primero del principio. Quiere decir que el domingo venía a ser, por así decirlo, el día primero. De la tarde del domingo a la tarde del lunes tendríamos el día 2 del principio. De la tarde del lunes a la tarde del martes tendríamos el día tercero del principio. De la tarde del martes a la tarde del miércoles tendríamos el día cuarto del principio. De la tarde del miércoles a la tarde del jueves tendríamos el día quinto del principio. Y de la tarde del jueves a la tarde del viernes, entonces tendríamos el día sexto del principio, mismo día donde Él termina toda su obra y descansa. Por eso es que el Señor bendijo el día sexto, lo bendijo. ¿Y cuál era ese día? Dice, de la tarde del jueves a la tarde del viernes. En un principio, el calendario, inclusive si nosotros nos vamos a ver los escritos, la historia en 1582, en octubre de 1582, el 4 de octubre de 1582, ocurre algo impresionante. ¿Por qué? Porque el calendario juliano llevaba el conteo de los días y mira que solo habían 2 días que tenían nombre. El día domingo, que era como el primero, y luego tenía día 2, día 3, decía día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día sexto.
y tenemos, y luego dice Shabbat. No lo voy a presentar ahora, pero sí lo voy a presentar más adelante, para que ustedes vean, porque ¿qué ocurrió? Dice la tarde del 4 de octubre de 1582 fue la adaptación del calendario juliano al gregoriano, donde cambiaron los tiempos. Las personas se fueron a dormir esa tarde del 4 de octubre de 1582 y a la mañana siguiente les robaron 10 días y amanecieron y amaneció siendo el día 14, el día 15 de octubre de 1582. Le quitaron 10 días al calendario que se perdieron en el tiempo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desviar los tiempos, los días marcados y señalados, queriendo instituir una Pascua, una cena de Pesach en el día incorrecto. Y hoy por hoy, esos 10 días que fueron quitados fueron esos días cuando Elohim estaba en el principio y luego cuando dice hágase la luz y empieza la nueva creación. Porque los días que Dios le dio nombres a ciertos, a los días, les dio nombre, por así decirlo, del día 1 al día 30, el día 31, que esa es otra historia, tiene un conteo. Todo lo que ocurre a lo largo de un mes fueron hechos que fueron ocurriendo desde el principio eterno hasta los días de la creación, hasta la caída de Adán, y cuando viene Él y nos restaura y nos levanta, ¿para qué? Para ser, dice, libertados de la esclavitud, de la opresión que, que Satanás, vamos a llamarlo Satanás, como la fuente de desviación, de la fuente de inspiración a desviarnos de la voluntad del Creador. Entonces, Dios estaba en el principio, Dios ha estado en medio y Él va a estar al final y está con nosotros. Entonces, de la tarde del viernes a la tarde del sábado, tenemos entonces el día séptimo de la creación cuando Dios dijo, hágase la luz. El día séptimo pasó a ser el día primero de la creación. Por eso estamos llamados a presentarnos nuevamente, digo, en el primer día de la semana a mitad de semana y en el último día de la semana. Pero es importante que sepamos identificar cuáles son esos días. Entonces, el Señor dice, en el día sexto, dice que nos complementamos y en el día séptimo nos establecemos con la casa. Estas cosas, cuando yo digo el Señor nos dice, eh, pueda que esté en las escrituras, no lo he encontrado, pero he entendido, he empezado a escuchar la voz de Elohim y cuando Él habla, por ejemplo, el Señor te puede decir, eh, Juan, el día de la creación empezó una tarde de Shabbat, por ejemplo, de 1962, del primer siglo. Entonces Dios te está marcando un tiempo, te está señalando para que tú vayas, investigues y empieces a formar y a crear todo ese engranaje que nos va a llevar al punto donde Elohim nos está instruyendo para que todo lo que Él instituyó desde el principio sea reconstruido, sea restituido todo lo que se nos ha quitado. Entonces, el Señor también te puede hablar y te puede decir, por ejemplo, tú puedes despertar una mañana y justamente solo al abrir los ojos es como que tú estás con los ojos cerrados y estás escuchando una instrucción. Pues de esa forma es como Yahweh nos habla cuando queremos acercarnos a Él, hacer su voluntad.
Pues Él viene y te habla y te dice, eh, por ejemplo, mm, quiero ir a otro mensaje específico que el Señor me haya dado. Me lo dio el día 10, viernes 10, si no me equivoco, de enero de este año. El Señor me habló y me dijo que Él había depositado los metales líquidos pesados en la luna. Entonces, cuando yo recibo eso, yo digo, Señor, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto que tengo aquí frente a mí con este mensaje? Pues si nosotros vamos a investigar, sabemos que la luna siempre el hombre ha querido, fascinado, investigar, saber por qué la luna, por qué la luna en la noche se ve cuando alcanza el nivel máximo de plenitud de su llenura, eh, se ve aquello tan radiante, tan esplendoroso en el cielo. Y es porque dice que el Señor, él dice, deposité los metales pesados y líquidos en la luna. Entonces quiere decir que la luz para venir al mundo tuvo que atravesar un cuerpo. Y ese cuerpo que el Señor escogió para atravesar por medio de ella fue la luna. Por eso es que cuando el sol, la luna, la tierra y la luna se alinean en un perfecto orden, que viene a ser cuando la luz está plena, está llena. El Salmo 81 dice que nos presentemos delante de Elohim y toquemos el cuerno del carnero en la luna llena, pero también en la luna nueva y en nuestros días de alegría. Nos manda que toquemos el shofar. Y hoy por hoy existen personas, eh, por así decirlo, del pueblo mesiánico o de la doctrina mesiánica, en que tocan el cuerno del carnero únicamente en la luna nueva. ¿Y qué hay de la luna llena? ¿Por qué no tocar en la luna llena el cuerno del carnero? Para quebrantar el mundo de las tinieblas, para quebrantar y hacer la voz de lo invisible, porque por medio del cuerno del carnero manifestamos el mando, la autoridad de Dios en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestra casa, en nuestro hogar. Establecemos la voz de Elohim, por eso estamos llamados a tocar el cuerno del carnero en esos días, que es cuando las obras de las tinieblas quieren venir siempre a atacar al pueblo que está en obediencia. Y hoy yo te invito a que si tú no sabes lo que es el cuerno del carnero, hoy te digo, el cuerno del carnero representa la voz, el mando, la autoridad de Elohim. Por eso es que cuando Yahweh le habla a Moisés y le dice que no entrará a la tierra prometida, sino que lo hará Josué, también le da un mandato. Y a Josué el Señor siempre lo manda y le da un diseño de gobierno, de guerra. En ese diseño mandaba que los levitas fueran con el arca y el cuerno del carnero al frente. ¿Para qué? Tocando el cuerno del carnero, haciéndose anunciar y decir, yo voy al frente con mi pueblo, para darles ¿qué? La victoria. Pero hoy por hoy, muchos dicen que esas son doctrinas, que esas son ah, a ver la palabra que utilizan, ay Padre, ayúdame, eh, costumbres de hombres. No es ninguna costumbre, está instituido como mandato perpetuo en las escrituras. Entonces el pueblo de Dios en cada sinagoga, en cada iglesia, en cada congregación, incluso en cada cena de Shabbat en tus hogares, en casa, en la luna nueva, en la luna llena y en los días que estamos llamados a presentarnos delante de Él, debemos de tocar el cuerno del carnero, haciendo quebrantar todo el mundo invisible a nuestro alrededor que quiere venir a traer muerte espiritual y física a nosotros. Y es ahí donde la manifestación
del Rúa, de la voz de Elohim, se hace visible en el mundo invisible. Por eso tenemos que tocar el cuerno del carnero. Cada iglesia debe de comenzar ceremonialmente. Ceremonialmente, cada iglesia, cada organización debe de iniciar todo servicio dando honra y gloria al que solo Él merece, al único que es digno, dice Apocalipsis, de desatar los 7 sellos. Debemos de iniciar todo servicio con el toque del shofar, quebrantando todo lo que esté alrededor. Si supiéramos el arma espiritual que Dios nos dio por medio del cuerno del carnero, no es idolatría, no es idolatría al toque del shofar, porque está instituido en las escrituras, pero si estamos llamados a tocarlo. ¿Por qué? Porque de por medio del cuerno del carnero atraemos más la presencia de Elohim en nuestro servicio, diciéndole, Señor, el primer lugar es para ti. Vayamos entonces. Durante la semana tendríamos 2 días altos en los cuales alcanzamos la unidad y nos establecemos con la casa. Dijimos que era el día sexto en el que Él cesó toda su obra y lo bendijo el día séptimo. ¿Qué pasó a ser? Dice, de la tarde del jueves a la tarde del viernes. Hoy, después de la medianoche, estamos entrando, ya hemos entrado según la costumbre, es cuando se oculta el sol, ¿verdad? Como dice las escrituras, de tarde a tarde. Entonces, hoy ya estamos en Shabbat. Y no tengo temor a hablar de esto, porque con toda la autoridad puedo decir, estamos en Shabbat, donde estamos alcanzando en este día el establecimiento con la casa. Y luego en el día séptimo, que originalmente era el día de Shabbat, por así decirlo, donde Elohim dijo, hágase la luz, pasó a ser de la tarde del viernes a la tarde del sábado. A los que guardan el día sábado, les invito a que hagan el ejercicio, lo escriban, y a los que saben que Yahshua siempre obraba en Shabbat, hacía milagros, entonces, siempre estaba haciendo cosas en Shabbat. Por eso los fariseos lo señalaban y le decían que quebrantaba el Shabbat. Pero él les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él era el Hijo del Hombre. Él era el amo y Señor del día de Shabbat. Él podía hacer lo que quisiera en Shabbat. Porque él era, dice, el Señor del Shabbat. Por eso por eso los fariseos no lo querían, lo rechazaban, porque según él quebrantaba el Shabbat. Pero es que originalmente, como decíamos, estaba el Señor, el Shabbat original, pero el Shabbat, el día que santificó, él santificó el día sexto, o sea, quiero que se entienda, porque si la semana tiene 7 días, entonces el séptimo día originalmente, antes de la creación, era de la tarde del viernes a la tarde del sábado. Pero cuando el Señor dice, hágase la luz, esa tarde de viernes a sábado en Shabbat pasó a ser el día primero de la creación. Y luego, llevando la secuencia, llegamos a la tarde del jueves, que pasó a ser el día séptimo de la creación, perdón, el día sexto de la creación, donde Él cesa toda su obra y bendice ese día, entrando desde el ocaso, desde que el sol se oculta de la tarde del jueves al día viernes. Entonces, el día viernes es un día que estamos llamados a establecernos con Elohim, alcanzar la unidad con Él, y de la tarde del viernes al sábado, que originalmente era el Shabbat antes de la creación, el Shabbat del principio, entonces estamos llamados a establecernos con Él en casa, a gozarnos,
¿Y qué ocurre entonces en el día octavo de la creación? Que pasó a ser de la tarde del sábado a la tarde del domingo, el Señor bendijo la nueva creación. Por eso es que en el día domingo también estamos llamados a presentarnos delante de Él. Como dijo, el día del principio, el primer día de la semana, a mitad de semana y en el día octavo. Estamos llamados a presentarnos, a ser bendecidos. También dice las Escrituras, sed santos porque yo soy santo. Y yo soy santo en todas mis moradas. Cada día Elohim hace morada con nosotros. Pero hay un día muy especial en el que Él desciende para bendecirnos. Hay un día especial en el que Él desciende para traer sanidad a nosotros. Conocer estos tiempos nos va a ayudar a entender el mensaje, nos va a ayudar a conocerlo a Él, a acercarnos a Él, porque vamos a decirlo de esta forma, en un reinado, hay un rey, hay súbditos y está el pueblo, ¿verdad? Bien, entonces, tú como pueblo, si quieres ir al rey, ¿tú vas directamente al rey o primero buscas los canales que te acerquen al rey? Pues así funciona el reino de Elohim. Estamos nosotros que somos el pueblo, están los ángeles que son los que reciben la adoración, la oración y la elevan al Creador. En los días en que Él no está disponible para nosotros. Oiga bien, porque aquí hay mucha ignorancia en medio del pueblo. Todos dicen, me causó un poco de gracia hace un tiempo un siervo que me dijo, usted está equivocada, me dijo, porque yo le oro hoy a Dios y yo sé que Dios me escucha, me dijo. Y yo le dije, no, el rey no escucha todo el tiempo, porque él también tiene otros asuntos. El rey no está atento, por eso es que David le decía, inclina a mí tu oído, escucha mi oración. No todo el tiempo, Yahweh, Dios, nos escucha, pero sí hay, Él dice que Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todo. ¿Por medio de quiénes? De sus representantes, de los ángeles de la presencia, los que portan la presencia del Espíritu Santo. Ellos no son el Espíritu Santo, pero ellos portan la presencia del Espíritu Santo. Ellos reciben las ofrendas de los justos, las oraciones, las peticiones, el agradecimiento. Ellos la reciben, la toman, llevan y la entregan al Rey. Y es allí donde Dios entonces responde. Pero hay un día o hay días marcados en los que la puerta, el Rey abre la puerta para escuchar y recibir de forma directa la adoración. Entonces, si tú conoces cuál es ese día en que la puerta se abre para tú ir corriendo, no te vas a preparar para ir. ¿Cómo nos preparamos para ir? Porque nadie se puede presentar con las manos sucias, con el cuerpo sucio, ni con las manos vacías. ¿Cómo te preparas tú espiritualmente para presentarte en los días que el Señor nos ha marcado para que nos presentemos delante de Él? Bueno, lavando nuestras vestiduras, limpiándonos por medio de la oración, por medio del ayuno, muy importante que la gente deja de ayunar. El ayuno nos ayuda a desroparnos de la vieja vestidura, de la vieja forma de vivir. El ayuno es muy importante porque nos ayuda a quitarnos, a que el espíritu domine sobre la carne. El ayuno nos ayuda a que podamos
acercarnos más a Elohim. ¿Cómo? Si tú ayunas, eh, tú estás limpiando tu cuerpo. Cuando tú ayunas, todo tu sistema digestivo, entonces la función que antes hacía cuando tú estás comiendo, comiendo y comiendo, que muchas veces eso te crea ansiedad. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dejas de ayunar? El cuerpo, tu sistema digestivo no está trabajando en convertir esos alimentos en grasas, en proteínas y en energías, sino que lo que él hace ahora es, como ya no está haciendo esa función, ahora lo que el sistema digestivo hace es una regeneración, una restauración, una limpieza interna a nivel interno. Y entonces trae que rejuvenecimiento, sanidad, liberación. Eso nos aporta el ayuno. Y entonces nos limpiamos para que cuando nos presentemos delante del Rey, entonces seamos bendecidos. La palabra dice que Él nos santifica, pero también dice que el vino nuevo no se deposita en odres viejos, porque el vino nuevo reventaría el, los odres son hechos antiguamente, no sé ahora, ¿verdad? Pero son hechos de pieles de animales. Ah, no recuerdo cuál es el animal que utilizan para hacer los odres, pero dice que reventaría los cueros del odres. De la misma forma, el vino nuevo, la unción del Espíritu Santo, cada vez que Él se hace presente, nos va llenando, nos va transformando, nos va limpiando, nos va purificando, pero Él no entra si el cuerpo no está preparado. Así que nosotros tenemos que prepararnos. Y si tú sabes cuál es el día de preparación, entonces tú te vas a preparar para ser lleno, para recibir el Espíritu Santo, para recibir ese poder, ese fuego que te ayuda por medio de la oración y te da autoridad para disipar todas las obras de las tinieblas que no están a nuestro alrededor. Entonces, en este cuadro, quiero que veas cuáles son esos días. Dice, eh, en Génesis 1, capítulo 1, del 1 al 4, dice que en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz de las aguas, pero el espíritu de Elohim, Dios, se movía sobre las aguas. Y dijo el Señor, haya luz. Y hubo la luz, y vio que la luz fue buena, y separó la luz de la oscuridad. Y llamó Yahweh a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue, dice, la tarde y la mañana del día primero. Entonces él estaba en esos primeros días. Entonces el Señor me ha marcado, por ejemplo, el día 2, un día sagrado, que originalmente era de la tarde del domingo a la tarde del lunes. Ahora, muchos llaman la hora santa, eh, no me importa la crítica o el señalamiento, porque el pueblo que no ha entendido va a entender. Muchos esperan ver ese movimiento, ese llenar de las sinagogas, en las iglesias, llenar las bancas, pero están sentados esperando a que se llenen. ¿Y cuándo va a llegar ese momento? Hay mucho pueblo allá afuera que el Señor está llamando a salir de las sinagogas de Satanás. Y cuando dicen sinagogas de Satanás, son aquellos que han enseñado a pecar al pueblo, a desviarse de la voluntad del Creador, aquellos que les han enseñado a que la ley está abolida, a que el Shabbat es el sábado o es el domingo o puede ser cualquier día de la semana. No, Dios sí recibe todas nuestras súplicas, nuestros cultos de adoración. Él sí los recibe por medio de los ángeles, por medio del Espíritu Santo que se mueve en medio de nosotros. Y sabemos que el portador del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías, el profeta. El Espíritu Santo es el don de la profecía.
Entonces, es el Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Que recibe el servicio y lo elevan al Creador. Pero en el día en el que Él abre la puerta para su pueblo, muchos ni siquiera se presentan porque dicen que es costumbres de hombres y que costumbres de hombres no las van a seguir. Entonces están en ignorancia. Y los pastores que siguen enseñando al pueblo a que el Señor no recibe culto o adoración en su día santo, entonces les están enseñando a pecar, a ir en contra de la voluntad de Elohim y los están privando de recibir los dones del Espíritu Santo. Porque en los días que Él nos marca, estamos llamados a recibir cuando nos hemos preparado el resto de la semana, sino si tú te has preparado y sabes el día en el que Elohim abre la puerta y está atento su oído a nuestro clamor, sabes también que ese día tú vas a ser lleno de la unción del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que privan al pueblo y que les dicen, no, Shabbat no, entonces los están enseñando a ir en contra de la voluntad y los están privando de recibir el pan de vida, el pan del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues lo que se manifiesta es el hombre de pecado, el que enseña a pecar, a ir en contra de la voluntad de Elohim. Y lo que se hace presente es la manifestación del antimesías, todo lo que se opone a la verdad del Padre. Así que hoy los invito a que reflexionemos sobre este tema, a que analicemos realmente, a que el velo sea quitado, porque son días específicos en los que el Señor nos llama a que nos presentemos. Por ejemplo, el día de ayer, bueno, ya está finalizando. ¿Qué ocurrió conmigo? Yo hice ayuno, preparé mi cuerpo en ayuno para hoy poder presentarme en este tiempo y hacer este corto mensaje eh, que el Padre me lo ha venido entregando, me ha venido redarguyendo a hablar de estas cosas. Entonces, hoy yo sé que en la semana tenemos un día de preparación y lo podemos hacer el día jueves. Durante el día nosotros preparamos nuestro cuerpo por medio del ayuno para que al atardecer del jueves al viernes, entonces nos establecemos alcanzamos la unidad y el día, el día séptimo, que es de la tarde del sábado, perdón, de la tarde del viernes al sábado, tenemos el día séptimo o Shabbat original del principio y el primer día de la semana, el primer día de la creación. Entonces lo tenemos en Shabbat, sabemos que vamos a ser llenos de la presencia, que nos vamos a regocijar con Elohim, porque la puerta se abre a los hijos, se abre a nosotros. Entonces es importante que conozcamos estas cosas y que en nuestro corazón lo analicemos, lo atesoremos, para que no sigamos, como dijo, hijos de los hombres. ¿Hasta cuándo amarán la vanidad? Buscarán la mentira. ¿Hasta cuándo seguirán en el error, en la mentira, en decir doctrinas, costumbres de hombres? No son costumbres de hombres. Son los tiempos marcados y señalados que el Señor nos da para nuestro propio beneficio, para recibir liberación, para recibir sanidad, para recibir la unción del Espíritu Santo, para ser bendecidos en su presencia. Así que dejemos de seguir creyendo que es que son doctrinas de hombres, porque no es doctrinas de hombres, no es costumbres de hombres, es la palabra misma instituida como estatuto perpetuo, como estatuto perpetuo. Me llama mucho la atención y yo le decía, Padre, ¿esto de qué se trata? Porque el Señor promete sacar a su pueblo
de las sinagogas de Satanás. Y cuando digo sinagogas de Satanás, me refiero no solo, porque muchos dicen sinagoga de Satanás, el pueblo católico, y no solo ellos, sino a todos aquellos que enseñan a ir en contra de la voluntad de Elohim. Esas son las sinagogas de Satanás, las que te dicen la ley ya está abolida, las que te dicen ya no estamos en la ley mosaica, los que te dicen la Torah no está vigente, los que te dicen, los que le enseñan, dice la Escritura, los que enseñan a mi pueblo, ¿a qué? A ir en contra de su voluntad. Todo aquel que enseñe al pueblo a ir en contra de la voluntad de Elohim, a pecar, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pastores, profetas, ministros, evangelistas, volvamos a la Torá, volvamos al principio, al origen, y analicemos esto. Si yo estoy hablando algo loco, por así decirlo, porque los que están en esa dimensión de comunión con el Dios viviente, con el Señor de los ejércitos celestiales, Yahweh, saben de que Él está hablando en este tiempo y que nos está marcando mensajes, tiempos y días específicos. Nos está marcando, el Señor me viene mostrando constantemente el ataque a Jerusalén. Te voy a hablar esto, Jerusalén no es la tierra que nosotros hemos conocido como Israel. Jerusalén, Jerusalén, que le dijo el Mesías a las mujeres cuando iban llorando detrás de él y le decían, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque llegará el día, dijo. Y no quiero pronunciar la palabra porque hoy yo sé lo que es tener la autoridad de Dios cuando tú hablas. Entonces le digo, llegará el día y vean de que a mí me entristece mi corazón y a veces me da temor hablar de estas cosas, pero el Señor manda que hable. Ayer por la mañana el Señor me mostraba una nube densa, me mostró una nube densa, densa. Parecía como una nube que estaba a nuestro nivel, podría decirse. Era una nube densa, oscura, estaba sobre la superficie y de repente yo caminé hacia la nube y cuando yo camino hacia la nube hubo una explosión y la nube estalló y cuando la nube estalló eh, fueron dispersados como vidrios, como agua con vidrio eh, caliente. Y entonces yo me giré y todo eso cubrió mi espalda y mi espalda estaba llena de llagas, como de explosivos. Pero en medio de todo eso, las personas que yo vi, la casa que yo salía de una casa y me dirigía hacia la nube. Y de la casa de la que yo estaba saliendo, lo impresionante aquí es que eran personas, esa casa, los que habitaban en esa casa, eran chinos y japoneses. Y yo le digo, Padre, ¿de qué se trata? Ayúdame a entender, a discernir qué es este mensaje, porque no es la primera vez que el Señor me muestra. Y vienen, no lo quiero decir, pero el Señor lo está anunciando. O sea, se están levantando reinos contra reinos, nación contra nación. Hay una guerra que se está gestando y que unos están planeando. Y Yahweh promete guardar a su pueblo, porque los ataques del enemigo van a ocurrir en los días que el Señor nos ha marcado a presentarnos delante de Él para guardarnos en sus días. Es, de esa forma, Yahweh va a dar a conocer sus días, porque el juicio es inminente. Es menester que ocurra, porque el pueblo ha pecado, se ha desviado. Entonces el juicio viene.
viene. Y el juicio dice, comienza por la casa que se ha apartado y ha dejado a Elohim. Entonces, en esos días, el Señor, en los días del Señor, vamos a ver estas cosas ocurrir. ¿Por qué? Porque el enemigo va en contra de los que están en desviación. Y Dios promete guardar a los que están bajo sus alas, bajo la cobertura del Altísimo en esos días. Entonces es importante que nosotros conozcamos y nos preparemos. Una profecía, lo vengo diciendo, una profecía tiene tres estados o tres tiempos. Un tiempo de anuncio, un tiempo de preparación y un tiempo de cumplimiento. En el tiempo de aviso, el profeta recibe la visión, va y anuncia lo que va a ocurrir. El que recibe la profecía, el anuncio, tiene dos cosas, ignorarla o prepararse. El que es sabio, prudente y entendido en los tiempos se va a preparar. Se va a preparar porque no va a permitir que sus hermanos y su casa caigan con él. Como dice el día y la hora, solo Elohim lo sabe, pero él si quiere él puede revelarlo a sus siervos, los profetas, a sus hijos. Por eso el enemigo odia al profeta. Y lo que se manifiesta en las sinagogas, en las iglesias, cuando llega una profecía que a ellos no les gusta, porque es una profecía de advertencia, que lo que se manifiesta es el espíritu del antimesías, que se niega a recibir el mensaje del profeta y dice, no, nosotros no vamos a hacer nada, Yahweh nos va a guardar, Yahweh nos va a cuidar. ¿Y cómo te va a cuidar? Pues avisándote. Dios no ha dejado de hablar, Dios no ha dejado de enviar a sus profetas, a sus mensajeros. Él levanta, entrena, prepara en el secreto para luego mandarlos a que hablen, a que anuncien su verdad. Entonces, ¿cómo tú, siendo pueblo, esperas que Elohim te va a guardar si no quieres escuchar los mensajes que te está enviando para guardarte de los ataques que el enemigo quiere traer? Por eso es que una congregación sin un profeta, el profeta ve de dónde vienen los ataques, porque el Señor se lo deja ver y le anuncia al pueblo para que se prepare. El profeta es ese faro de luz que está allí desviando, intercediendo. Es el punto, un ministerio, un gobierno, llámesele un gobierno que no tiene la gracia de Elohim con él, que no tiene la voz de la autoridad con él, no tiene a un consejero de Elohim con él, ese pueblo va a ruina, ese gobierno va a ruina, porque no sabe por dónde vienen los ataques del enemigo, va elevándolo a un nivel más alto. Por eso es que el Señor levantaba profetas como Jeremías, como Isaías, y los enviaba a los reyes. ¿Para qué? Para anunciarles por dónde vendrían los ataques del enemigo. Y el rey que hacía la voluntad y era temeroso de Elohim, escuchaba y se preparaba. Los que no se preparaban, como fue el tiempo de Jeremías, ¿qué pasó? Jeremías vio la destrucción, el cautiverio de su pueblo. Y cuando los babilonios llegaron, quisieron honrar a Jeremías, dándoles lugar con ellos. Pero Jeremías que eligió quedarse con los cautivos de Jerusalén. No se fue con los babilonios, pero en su corazón el dolor estaba latente de ver a su pueblo que por no haber escuchado los mensajes que Yahweh enviaba para que se prepararan y no se prepararon, fueron llevados cautivos. Entonces, Dios no quiere la destrucción de su pueblo. Yahweh no quiere la destrucción de su pueblo.
Yahweh quiere guardarnos, pero para guardarnos, Él prepara en el secreto, anuncia para que nos preparemos y luego de prepararnos estemos alertas que en el momento en que vienen los ataques estamos preparados y vamos a actuar. Vamos a guardar a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos. Por eso es que me viene el texto bíblico, no recuerdo la ubicación ahora mismo, perdón, pero me cuesta mucho memorizar algunos textos bíblicos, pero sí recuerdo la escena cuando el Señor manda al profeta a que le anuncie al rey y le dice, marchen y verán cómo entre ellos mismos se desarmaban. Y entonces el pueblo de Israel avanzó, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, hombres del ejército, todos ahí. Pero ellos obedecieron. Y entonces se hacen presente al lugar y cuando llegan, miran los asirios, por así decirlo, creo que eran con los asirios, con los otros, se mataron entre ellos mismos. De esa forma Dios guardó a su pueblo y de esa misma forma va a ocurrir en este tiempo, porque este pueblo, lo voy a decir sin temor, han preparado la hoguera para el pueblo de Elohim. Pero el Señor dice, déjalos que vengan, que yo traigo un ejército del oriente y verá mi pueblo cómo yo los voy a guardar. Ellos vienen contra ustedes, pero yo traigo un ejército contra ellos. Caerán en su propia trampa, caerán en su propia red. Pero mi pueblo, el que escuche, se prepare y obedezca, será guardado. Así dice el Señor de los ejércitos celestiales, en cuya presencia estoy. Entonces, ¿qué representa el día octavo? Y primero, después de los días de la creación, pues el día octavo pasó a ser de la tarde del viernes a la tarde del sábado, donde Yahweh bendijo la nueva creación. Uh-huh. Así pues, estos han sido los días desde antes de la creación o fundación del mundo, y los días durante la creación del mundo y la nueva creación del mundo. Veámoslo en este corto. ¿Cuántos días fueron entonces desde el día cero, por así decirlo? Vamos a poner día cero, domingo. Entonces, el lunes, de la tarde del domingo al lunes, tendríamos el día primero. De la tarde del lunes al martes, estamos hablando desde el principio, no desde los días de la creación, desde el principio. Por eso quiero que vean bien esto. Si le pueden hacer una captura, hagan una captura y escríbanlo, hagan el ensayo ustedes mismos. Porque si el Señor dice que la creación empezó una tarde de Shabbat, y el mensaje, miren qué impresionante, porque cuando el Señor a mí me habla y me dice que la creación empezó una tarde de Shabbat, el mensaje yo lo recibí una madrugada del día viernes. Entonces yo me quedé, Señor. Entonces yo estoy entendiendo, cuando tú recibes un mensaje, el día en que lo recibes y la hora en que lo recibes es muy importante. Hay mensajes que yo los he recibido a las 2:30 de la tarde y se supone, muchos creen que Dios no habla en esa hora. Y Dios puede hablar a la hora que Él quiera, en su día. Entonces, estando en un día de reposo, he venido yo y he dicho, y tal vez, o tal vez en un día de preparación, en ayuno, y he sentido el deseo de ir a la cama, descansar, tomar un reposo, y de repente
es una carga que el Señor te pone. Generalmente yo no suelo tomar este descanso durante el día, pero a veces siento la carga, la presión y me voy y solamente cerrar los ojos viene la revelación. Entonces Él puede hablar en cualquier momento, pero justamente el día en que me dijo que la creación del mundo había empezado una tarde de Shabbat, me dijo el año también, y el siglo. Entonces, me lo dio ese mensaje, me lo dio un día viernes y me dijo, y deposité los metales pesados y líquidos en el interior de la luna. Ese mensaje lo recibí el mismo día juntos. Entonces de allí empecé yo a trabajar lo que es la reconstrucción de los días. Por eso es que yo hoy les estoy hablando de la reconstrucción de los días. Y lo he hablado en días anteriores también, pero hoy me estoy centrando más y traté de hacerlo, graficarlo de esta forma, para ver si de una vez se nos quita el velo y lo podemos entender. Por eso es que el jueves en la tarde, por ejemplo, los católicos llaman la hora santa. Ahora, ojo con esto, porque el Señor promete sacar a su pueblo de ahí, porque han pecado, hemos pecado, todos hemos pecado y hemos caído y hemos estado destituidos de la gracia de Elohim. Por cuanto todos hemos pecado, necesitamos hacer Teshuvah, arrepentimiento, arrepentirnos, porque hemos heredado de nuestros antepasados ese pecado de haber transgredido y cambiado las leyes, los días. Pero hoy esta generación se levanta en el nombre de Yeshua y va a despertar los pastores que por años han enseñado al pueblo a que no debemos de adoptar costumbres de los hombres, según ellos, pero que están en la palabra, que están en la Torá, van a dejar de enseñar al pueblo de Elohim a desviarse y van a retornar a la Torá, al principio, al origen. Van a identificar los días señalados que Dios nos da para que nos acerquemos a Él y van a dejar de privar que sus hermanos, que sus cuerpos ministeriales dejen de recibir la unción, el pan de vida, el Espíritu Santo y no el espíritu del error, el que los enseña a ir en contra de la voluntad de Elohim. Así que hoy yo declaro en el nombre de Yeshua que esta generación es clave en la restauración del tiempo, en la restauración de los tiempos, de los días. Vamos a dejar de decir costumbres de hombres y adoptar lo que está en la palabra, en la Torá, en el Dios viviente que vino, la Torá vino, se hizo carne, habitó con nosotros. ¿Y qué hicimos? Nuestros antepasados, matarlo, privarlo de que siguiera instruyéndonos y reinara con nosotros. Que si era necesario, solo Elohim lo sabe, porque hay cosas que fueron quitadas y añadidas a las escrituras. Pero Él está hablando y no está hablando en cualquier tiempo. Está hablando en el tiempo de la restauración. Salmos 81, 2, 4 dice, entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa, tocad la trompeta en la luna nueva, en la luna llena, en el día de nuestras fiestas, porque es estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob, hoy en Shabbat, y previo estamos entrando a la luna llena. Estamos invitados a tocar el cuerno del carnero y a los que lo hacen acá, desde el Bronx, desde Nueva York, desde New Jersey, desde Connecticut.
los invito a que toquen el cuerno del carnero por primera vez en la luna llena, porque es estatuto perpetuo de Elohim establecido. Números 10:10 dice, asimismo en el día de vuestras alegrías, en vuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy Yahweh, vuestro Dios, quien los santifica. Así que hoy les digo, tocad el cuerno de carnero porque es tiempo de tocar y quebrantar el mundo espiritual que no lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que está ahí. Toquen el cuerno del carnero, toquen el shofar en la luna llena, también en la luna nueva y en nuestras festividades solemnes. Hoy yo quise poner jueves, abril 10, por primera vez con todo el gozo en mi corazón, declaro este día santo para Yahweh. Declaro este día Shabbat, donde Él terminó toda la creación, el día en el que Él terminó la creación y bendijo ese día y descansó en Él. Hoy, 10 de abril, la señal que tenemos en los cielos es una luna previa a llena con una iluminación del 94%. El 11 de abril estaremos teniendo un 98% de luminosidad en los cielos. Y el 12 y 13 de abril la luna estará en ambos días en una iluminación del 100%. Así que desde hoy los invito a que se esté tocando el cuerno del carnero, porque es tiempo de tocar y anunciar de que Elohim está en medio de su pueblo y va por delante en pos de su pueblo. ¿Estamos en tiempo de guerra? Sí. Cada vez las tinieblas buscan cómo avanzar y destruir al pueblo de Yahweh. Pero hoy el Señor anuncia una vez más y dice a su pueblo que toquen el shofar, porque Él está por su pueblo y va por delante para resguardar al pueblo de las amenazas que el enemigo trae en tiempos de crisis, en tiempos de angustias, como lo que estamos viviendo. Me entristece mi corazón ver cómo tantos cristianos alrededor del mundo, en Asiria, en India, en África, están siendo encarcelados, están siendo lastimados y heridos. Pero hoy yo quiero declarar en el nombre de Yahshua que todo aquel que invoque el nombre de Elohim, Yahweh, todo aquel que clame y reprenda en el nombre de Yahshua a sus perseguidores, a sus atacantes, así como Pablo cayó ciego. Dios mandó ceguera a Pablo cuando iba en contra de los cristianos del primer siglo. Así ocurrirá en este tiempo con los perseguidores, con aquellos que persigan al pueblo de Dios. Así ocurrirá que todo aquel que pronuncie el nombre de Yahweh y reprenda en el nombre de Yahshua a las obras de las tinieblas que se manifiestan por medio de los hombres que hacen impiedad, iniquidad, maldad, que quieren matar y destruir al pueblo de Elohim, caerán en su propia red, caerán ciegos, reconociendo al único Dios y Elohim todopoderoso, verán el rostro de Yahshua y se convertirán a Él. Lo declaro y lo profetizo en esta hora, conforme a la voluntad de Yahweh, en el nombre de Yahshua. Te bendigo, que Yahweh te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Nos ayude a caminar por el camino de la rectitud, a volver en obediencia,
a que nuestros corazones vuelvan a Él en obediencia, en cumplimiento a la Torá, a la palabra viva, y que volvamos al origen, a nuestros orígenes, que se nos fueron entregados a los pies de aquel monte Sinaí, por medio del instrumento que Dios escogió en aquel tiempo, fue Moisés. Y está profetizado en las Escrituras que en los últimos tiempos la unción que reposaba sobre Moisés y sobre Elías reposaría sobre esta generación. Y hoy te digo, esta es la generación. Hoy es la generación en la cual el espíritu no el espíritu de Moisés, porque el espíritu solo es uno, el espíritu es el de Elohim, el espíritu es el espíritu de Yahweh. La unción que cayó sobre Moisés y sobre Elías está en este tiempo sobre ti y sobre mí. Shalom.